Mis padres me dejaron plantada en mi boda, tu hermana nos invitó a cine, así que arréglatela sola, pero cuando fueron a mi casa por su cheque mensual, les cerré la puerta en la cara, y los corté por completo. Me llamo Alejandra, tengo 32 años, y desde que tengo memoria, he sido la segunda opción en mi familia. No es algo que uno quiera admitir, pero cuando creces viendo cómo tus padres miran a tu hermana con ojos de orgullo mientras a ti apenas te dedican una mirada, lo entiendes rápido. Mis padres, Rocío y Mauricio, siempre pusieron a Cristina, mi hermana menor, en un pedestal. Yo era la responsable, la que trabajaba duro, la que pagaba las cuentas, pero Cristina, ella era la estrella, la consentida, la que nunca tuvo que mover un dedo. Crecí en una casa donde todo giraba alrededor de Cristina. Si ella quería algo, mis padres lo conseguían, no importaba si eso significaba sacrificar algo mío. Recuerdo cuando tenía 15 años y ahorré durante meses para comprarme un par de zapatos que me encantaban. Eran caros, pero los pagué con mi propio dinero, trabajando los fines de semana en una cafetería. El día que los traje a casa, Cristina los vio y dijo que los quería. Mis padres no dudaron, me obligaron a dárselos porque, según ellos, Cristina los necesitaba más. Nunca olvidaré la rabia que sentí cuando vi a mi hermana pavoneándose con mis zapatos, mientras mi madre me decía que no fuera egoísta. A pesar de eso, siempre traté de entenderlos. Pensé que tal vez, con el tiempo, mis padres verían mi esfuerzo, mi dedicación. Me gradué con honores de la universidad, conseguí un buen trabajo como arquitecta y, con mi sueldo, empecé a ayudarlos. Mis padres nunca tuvieron estabilidad económica. Mauricio trabajaba como taxista, pero gastaba más de lo que ganaba, y Rocío nunca tuvo un empleo fijo. Cuando cumplí 25 años, decidí darles un cheque mensual para que cubrieran sus gastos. No era poco dinero, pero yo podía permitírmelo, y quería que estuvieran bien. Era mi manera de demostrarles que, aunque no fuera su favorita, los quería. Cristina, por otro lado, seguía viviendo en casa de mis padres a sus 29 años. Nunca trabajó, nunca estudió más allá de la preparatoria, y mis padres nunca la presionaron para que lo hiciera. Según ellos, Cristina era especial, y no necesitaba esforzarse como yo. Ella pasaba los días saliendo con amigas, comprando ropa con el dinero que yo les daba, y haciendo comentarios mordaces cada vez que me veía. ¿Todavía sigues trabajando en esa oficina aburrida, Ale? ¡Qué vida tan triste!, me decía con una sonrisita mientras se pintaba las uñas en el sillón de la sala. A pesar de sus palabras, yo intentaba no tomarlo personal. Pensaba que tal vez Cristina estaba celosa porque yo había logrado cosas por mi cuenta, mientras ella dependía de mis padres. Pero sus comentarios dolían, y cada vez que iba a casa de mis padres, salía con el corazón un poco más roto. Aún así, seguía yendo. Seguía dándoles el cheque cada mes. Seguía esperando que algún día me vieran como algo más que la hija práctica. Todo cambió cuando conocí a Diego. Él era todo lo que siempre había soñado, amable, trabajador, con un sentido del humor que me hacía reír incluso en mis peores días. Nos conocimos en una conferencia de trabajo, y después de un año de salir, me propuso matrimonio. Estaba en las nubes. Por primera vez en mi vida, sentía que alguien me veía de verdad, que me valoraba por quien era. Empecé a planear la boda con ilusión, imaginando un día perfecto donde mi familia, aunque no fuera ideal, estaría conmigo. Cuando les conté a mis padres que me iba a casar, no reaccionaron como esperaba. Rocío levantó la vista del celular y dijo, «Qué bueno, Alejandra, pero no hagas tanto alboroto, que las bodas son caras». Mauricio solo gruñó algo sobre el tráfico y siguió viendo televisión. Cristina, que estaba recostada en el sillón como siempre, soltó una risita y dijo, «Casarte, apuesto a que en un mes te divorcias. Diego se va a aburrir de ti rapidito». Sus palabras me cortaron como cuchillo, pero traté de ignorarla. Les di las invitaciones, con la esperanza de que al menos por compromiso estuvieran ahí. Mis padres asintieron sin mucho entusiasmo y dijeron que irían. Cristina, en cambio, tiró la invitación sobre la mesa y dijo, «No pienso ir a esa farsa. Prefiero quedarme viendo Netflix». Intenté no dejar que sus palabras me afectaran. Me dije que la boda sería mi día, y que nada ni nadie iba a arruinarlo. Pero, en el fondo, tenía un presentimiento que no podía sacudirme. Algo me decía que mi familia no iba a estar a la altura.
Los meses previos a la boda fueron una mezcla de emoción y estrés. Diego y yo trabajamos juntos para organizar todo, el lugar, la comida, la música, los detalles. Queríamos que fuera una boda sencilla pero especial, con toques que reflejaran quiénes éramos. Una de las cosas que más me emocionaba era una tradición que había visto en la familia de Diego. En su pueblo, era costumbre que los padres de la novia y del novio caminaran con sus hijos hacia el altar, tomados de la mano. Luego, los padres unían las manos de los novios en un gesto simbólico de unión y apoyo. Era algo hermoso, y cuando Diego me lo explicó, supe que quería incluirlo en nuestra boda. Imaginé a mis padres, Rocío y Mauricio, caminando conmigo, orgullosos por una vez en su vida. Cada vez que visitaba a mis padres para dejarles el cheque mensual, intentaba hablarles de la boda. Les contaba sobre los preparativos, les preguntaba si necesitaban algo para ese día, pero siempre cambiaban de tema. Cristina, por su parte, no perdía oportunidad de burlarse. ¿En serio vas a usar un vestido blanco? No te queda, Alejandra. Pareces una mesa con mantel, me dijo una vez mientras se comía un plato de comida que yo había pagado. Yo apretaba los dientes y me recordaba que no valía la pena discutir con ella. Pero cada comentario era como una gotita de veneno que se acumulaba en mi corazón. Llegó el día de la boda. Me desperté con los nervios a flor de piel, pero también con una felicidad que no podía contener. Me puse mi vestido, que, a pesar de los comentarios de Cristina, me hacía sentir como princesa. Mis abuelos, Rafael y Ana, llegaron temprano al lugar de la ceremonia. Ellos siempre habían sido mi refugio. Cuando era niña, pasaba los veranos en su casa, y ellos me trataban con un cariño que mis padres nunca me dieron. Ana me ayudó a peinarme, y Rafael me dijo que estaba más hermosa que nunca. Vas a brillar hoy, mi niña, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras me dieron fuerza. El lugar de la ceremonia estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Todo estaba listo. Los invitados comenzaron a llegar, y Diego estaba radiante, esperando al final del pasillo con sus padres. Pero mis padres, no aparecían. Los minutos pasaban, y yo empezaba a ponerme nerviosa. Les marqué al celular, pero no contestaban. Envié mensajes, nada. Los invitados empezaban a murmurar, y yo sentía que el mundo se me venía abajo. Finalmente, después de una hora de espera, Mauricio contestó el teléfono. Escuché ruido de fondo, como si estuviera en un lugar público. Papá, ¿dónde están? Los estoy esperando, la ceremonia ya debería haber empezado, dije, tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa, y luego escuché la risa de Cristina. Mauricio respondió, con un tono que destilaba indiferencia, estamos comprando palomitas, Alejandra. Tu hermana nos invitó al cine, así que no vamos a ir. Arréglatelas sola. Y colgó. No sé cómo describir el dolor que sentí en ese momento. Fue como si me hubieran arrancado el corazón. Me senté en una silla, con el vestido arrugándose bajo mis manos, y empecé a llorar. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Ir al cine con Cristina en lugar de estar en mi boda? Era la excusa más absurda y cruel que podían darme. Sentí que todo el amor que les había dado, todo el dinero, todo el esfuerzo, no había significado nada para ellos. Mis abuelos, Rafael y Ana, se acercaron a mí. Ana me abrazó y me dijo, no llores, mi amor. Tú no necesitas a nadie que no valore lo que vales. Rafael, con su voz firme pero cariñosa, añadió, si tus padres no quieren estar aquí, nosotros sí. Déjanos caminar contigo. Sus palabras fueron como un bálsamo. Acepté, y con ellos a mi lado, entré al pasillo. Rafael me tomó de un brazo, Ana del otro, y juntos caminamos hacia Diego. Cuando llegamos al altar, mis abuelos unieron mi mano con la de Diego, y vi en sus ojos un orgullo que nunca había visto en los de mis padres. La ceremonia fue hermosa. A pesar del dolor, la presencia de Diego, mis abuelos y los amigos que sí estuvieron ahí hicieron que el día fuera inolvidable. Bailamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de las expectativas de mi familia. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre. Ese día, decidí que mis padres y Cristina ya no serían parte de mi vida.
Y el dinero que les daba cada mes, ese se lo daría a Rafael y Ana, las únicas personas que habían estado conmigo cuando más las necesitaba. Una semana después de la boda, estaba en mi departamento con Diego, organizando fotos y recordando los momentos felices del día. Todavía sentía una punzada de dolor cuando pensaba en mis padres, pero también una extraña sensación de alivio. Había decidido que no volvería a dejar que me lastimaran. Estaba lista para empezar una nueva etapa, una donde yo pusiera mis límites. Entonces, alguien tocó el timbre. Era domingo por la mañana, y cuando abrí la puerta, ahí estaban Rocío y Mauricio, como si nada hubiera pasado. Entraron sin pedir permiso, con esa actitud despreocupada que siempre tenían. «Hola, Ale, vine por el cheque», dijo Mauricio, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Rocío se sentó en el sofá y empezó a revisar su celular, sin siquiera mirarme. Me quedé parada en la puerta, con la mano aún en la perilla, sintiendo como la rabia subía por mi pecho. ¿De verdad pensaban que podían aparecer así, después de lo que hicieron? Respiré hondo y dije, no hay cheque. Y no va a haber más cheques, ni siquiera fueron a mi boda. Rocío levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo que no? Siempre nos das el dinero, Alejandra. No empieces con dramas. Mauricio frunció el ceño y añadió, sí, no exageres. Fue solo una boda. No es para tanto. ¿Solo una boda? Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Cerré la puerta de un golpe y me giré hacia ellos. Solo una boda, era mi boda, el día más importante de mi vida, y ustedes prefirieron ir al cine con Cristina. ¿Cómo se atreven a venir aquí a pedirme dinero como si no hubieran hecho nada malo? Rocío puso los ojos en blanco. Ay, Alejandra, siempre tan dramática. Cristina nos invitó, y no íbamos a decirle que no. Además, tú siempre has sido la fuerte, la que se las arregla sola. No necesitabas que estuviéramos ahí. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero también me dieron claridad. Toda mi vida, me habían tratado como la fuerte, la que no necesitaba cariño, la que solo servía para pagar las cuentas. Pero ya estaba harta. ¿Saben qué? Tienen razón. Siempre me las he arreglado sola. Y por eso, de ahora en adelante, no voy a darles ni un centavo más. Nunca me han querido, solo me han usado. Se acabó. Mauricio se puso rojo de la rabia. No te atrevas a hablarnos así, somos tus padres, nos debes respeto. Rocío se levantó del sofá, señalándome con el dedo. Si no fuera por nosotros, no estarías donde estás. ¿Crees que puedes cortarnos así? Sin ese dinero, no tenemos cómo vivir. Eso no es mi problema, respondí, con una calma que me sorprendió. Cristina vive con ustedes, ¿no? Que ella consiga un trabajo y los mantenga. Yo ya no soy su banco. Mis abuelos, Rafael y Ana, se merecen ese dinero mucho más que ustedes. Ellos sí estuvieron conmigo en mi boda, ellos sí me han querido de verdad. Mauricio dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme, pero Diego, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y se puso a mi lado. Creo que ya escucharon lo que Alejandra tiene que decir. Es hora de que se vayan, dijo con voz firme. Rocío empezó a gritar, diciendo que era una desagradecida, que me arrepentiría, que no podía hacerles esto. Mauricio intentó negociar, diciendo que solo necesitaban el dinero por este mes. Pero yo ya no los escuchaba. Abrí la puerta y dije, fuera de mi casa. No quiero volver a verlos. Cerré la puerta en sus caras, y aunque sus gritos se escucharon desde el pasillo, no me arrepentí. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de sus expectativas, de su desprecio, de su abuso. Esa noche, llamé a mis abuelos y les conté todo. Ana lloró de emoción cuando le dije que el dinero que antes les daba a mis padres ahora sería para ellos. No necesitas darnos nada, mi niña, dijo Rafael. Pero si quieres compartir tu felicidad con nosotros, siempre seremos tus padres. Ahora cada sábado por la mañana, Diego y yo tomábamos el auto y manejábamos hasta la casita de mis abuelos, un lugar sencillo pero lleno de calidez. Ana siempre nos recibía con un abrazo que olía a lavanda y café recién hecho. Rafael, con su bastón en la mano y una sonrisa que iluminaba todo, nos esperaba en la sala para contarnos historias de su juventud,
cómo conoció a Ana en un baile, cómo se escaparon una noche para ver las estrellas cuando eran novios, o cómo lograron criar a mi madre a pesar de las dificultades. Esas historias me hacían sentir conectada a ellos de una manera que nunca sentí con mis padres. Con el dinero que antes les daba a Rocío y Mauricio, empecé a ayudar a mis abuelos. No era solo por necesidad, sino porque quería devolverles un poco del amor que me daban. Pagamos para arreglar el tejado de su casa, que siempre goteaba cuando llovía. Compramos una cama nueva para Ana, que sufría de dolores de espalda, y hasta organizamos un pequeño viaje a la playa, algo que no habían hecho en años. Ver a Rafael caminando por la orilla con los pies en el agua, riendo como niño, y a Ana recogiendo conchas con una sonrisa que no le cabía en el rostro, me llenaba de una alegría que no puedo explicar. Por primera vez, sentía que mi dinero iba a un lugar donde realmente hacía la diferencia. Una semana después de mi enfrentamiento con mis padres en mi departamento, recibí una llamada inesperada. Era Rocío. No contesté la primera vez, pero insistió tanto que al final decidí tomar el teléfono. Quería escuchar qué tenían que decir, aunque en el fondo ya sabía que no sería nada bueno. ¿Alejandra? Soy yo, tu madre, dijo con un tono que intentaba ser dulce, pero que sonaba falso. Necesitamos hablar. ¿De qué?, respondí, seca. Diego, que estaba sentado a mi lado en el sofá, me miró y me dio un apretón en la mano para darme fuerza. Rocío suspiró, como si estuviera agotada. Mira, hija, las cosas están muy difíciles. No tenemos cómo pagar el alquiler de la casa. Nos van a desalojar si no pagamos este mes. Por favor, necesitamos tu ayuda. Solo por esta vez, te prometo que después nos arreglaremos solos. Sentí una oleada de rabia. ¿De verdad pensaban que podían venir a rogarme después de todo? ¿Y por qué no le piden ayuda a Cristina?, dije, con la voz temblando de indignación. Ella es la que siempre han preferido. Que ella los saque del problema. Cristina está buscando trabajo, pero no es tan fácil, intervino Mauricio, que al parecer estaba escuchando en altavoz. Tú sabes que ella no tiene tu experiencia, Alejandra. Tú siempre has sido la que nos saca adelante. No nos dejes en la calle, por favor. No, dije, con una calma que me sorprendió. No voy a darles nada. Ustedes eligieron no estar en mi boda. Prefirieron ir al cine con Cristina antes que estar conmigo en el día más importante de mi vida y ahora quieren mi dinero. No. Busquen a alguien más que les resuelva la vida, porque yo ya no lo voy a hacer. Rocío empezó a gritar. Eres una desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, no puedes hacernos esto. Mauricio añadió, si nos echan de la casa, será tu culpa, ¿cómo puedes ser tan cruel? Colgué el teléfono y lo puse en modo silencio. Mi corazón latía rápido, pero no era de miedo ni de culpa. Era de liberación. Diego me abrazó y me dijo, hiciste lo correcto, amor. Ya no tienes que cargar con ellos. Y tenía razón. Por primera vez, sentía que había roto las cadenas que me ataban a una familia que nunca me valoró. Corté todo contacto con Rocío, Mauricio y Cristina. No quería saber nada de ellos, no después de lo que hicieron en mi boda. Pero la vida tiene una forma de hacer que las noticias lleguen, quieras o no. Una prima, Laura, me llamó un día para contarme cómo estaban las cosas en casa de mis padres. Al parecer, sin el cheque mensual que yo les daba, las cosas se pusieron difíciles. Mauricio había perdido su taxi porque no podía pagar el préstamo, y Rocío intentaba vender algunas cosas de la casa para cubrir los gastos. Pero lo que más me sorprendió fue escuchar que obligaron a Cristina a buscar trabajo. Laura me dijo que Cristina estaba furiosa, que no sabía hacer nada porque nunca había tenido que valerse por sí misma. Después de años de vivir como mantenida, de gastar mi dinero en ropa y salidas, ahora tenía que enfrentarse al mundo real. Mis padres, por su parte, tuvieron que recortar sus gastos al mínimo. Laura intentó hacerme sentir lástima, pero no lo logró. Ellos habían elegido a Cristina sobre mí una y otra vez, y ahora estaban pagando las consecuencias de sus decisiones. No voy a mentir, al principio sentí una punzada de culpa. Había pasado años siendo la hija responsable, la que resolvía todo. Pero cada vez que esa culpa asomaba, recordaba la voz de Mauricio en el teléfono, riéndose mientras me decía que estaban comprando palomitas porque Cristina los invitó al cine.
Recordaba el desprecio de Rocío, los comentarios crueles de Cristina. Y esa culpa se desvanecía. No les debía nada. Mientras tanto, mi vida con Diego y mis abuelos seguía floreciendo. Cada fin de semana era una aventura, un picnic en el parque, una tarde de juegos de mesa, o simplemente sentarnos en el porche de mis abuelos a ver el atardecer. Ana me enseñó a tejer, y aunque mis bufandas eran un desastre, nos reíamos hasta que nos dolía la panza. Rafael me dio su vieja cámara de fotos, y empecé a tomar fotos de cada momento que pasábamos juntos. Esas fotos ahora llenan un álbum que guardo como tesoro. A veces, cuando estoy sola, pienso en el día de mi boda. El dolor de esa llamada, las palabras crueles de mis padres, todavía duelen un poco. Pero luego miro a Diego, pienso en la mano cálida de Ana en mi brazo, en el orgullo en los ojos de Rafael, y sé que tomé la decisión correcta. Ese día no solo me casé con el amor de mi vida, también me liberé de una familia que nunca me quiso de verdad. Y ahora, con mi nueva familia, soy libre. Suscríbete para más historias diarias.